Buenas tardes para todos. El día de hoy vamos a desarrollar el siguiente tema, que son etapas de la salud en la enfermedad. Antes que nada, es importante aclarar algunas definiciones, como por ejemplo, definir lo que es salud y lo que es enfermedad. La salud lo definimos como un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad o dolencia que goza el individuo. Enfermedad es la última etapa de un proceso en la que se ha gestado con el tiempo y significa un quebranto al propio sistema de defensa natural. Cuando nuestras defensas se ven atacadas, aparece lo que es la enfermedad en sí. Aquí, como vemos, la definición de salud no solamente se refiere a lo que es bienestar físico, sino que también a la parte mental y social que tiene que gozar el individuo. En todas sus etapas, entonces, abarca lo que es salud. Según la Organización Mundial de la Salud, tenemos otra definición de lo que es enfermedad. Define como una alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo, por causas en general conocidas, que se ven manifestadas por signos y síntomas característicos de una enfermedad y cuya evolución es más o menos previsible, dice. Entonces, enfermedad sería alteración de una parte o varias partes de nuestro cuerpo, ¿sí? Sí o sí, esto se ve reflejado en signos y síntomas. Por ejemplo, aparecen lo que es fiebre, dolores musculares, una visión borrosa, ¿sí? Palpitaciones, taquicardia, son signos y síntomas de una enfermedad. Tenemos una clasificación de historia natural de una enfermedad, ¿sí? Tenemos tres etapas: el periodo prepatogénico, tenemos el periodo patogénico y el periodo postpatogénico. ¿Cómo etapa por etapa va ocurriendo una enfermedad? ¿Sí? Antes que nada, existe lo que es periodo prepatogénico. El prepatogénico corresponde al tiempo en que las personas están sanas, es decir, se encuentran en equilibrio con el ambiente. Aquí es importante destacar en esta etapa cuando la persona está sana, sin presentar ningún signo y síntoma de una enfermedad. Es importante nosotros, en este caso, las defensas, ¿sí? Las defensas de la persona tienen mucho que ver y hay que reforzarlas, ¿sí? Tenemos también lo que es el periodo patogénico. El periodo patogénico es cuando ya se está instalando la enfermedad, ¿sí? Corresponde al inicio de la enfermedad, aún antes de que presente los síntomas, dice, cuando ya está incubando en la persona, ¿sí? Y aquí en la imagen observamos el periodo patogénico. Existen dos etapas, el asintomático o subclínico, cuando está incubando, como les dije, los microorganismos de nuestro cuerpo, y luego aparece lo que es sintomático o clínico, cuando ya aparecen los signos y síntomas. En esta etapa, lo que es etapa patogénica, es lo que un paciente debe de consultar y tratar su enfermedad para salir de eso y mejorar, ¿sí? O si no, pasa lo que vendría a ser agravarse la situación y puede llevar a secuelas o inclusive a la muerte si no tratamos muchas enfermedades a tiempo, ¿sí? Y finalmente tenemos lo que es el periodo postpatogénico, y aquí nos dice todo lo que puede pasar en el caso de que el paciente, en muchos de los casos,
trate a tiempo o en el peor de los casos cuando es tarde la recuperación del paciente, muchas veces a los tratamientos ya no responde, ¿verdad? Entonces, en estos casos puede haber una recuperación en el paciente cuando la enfermedad es leve muchas veces. Puede haber una incapacidad también. Hay muchas enfermedades que por más de que nosotros tratamos a tiempo, puede llevar a incapacidades físicas o mentales, ¿sí? Tenemos como ejemplo los ataques cardíacos, lo que es los accidentes cerebrovasculares, que muchas veces, ¿verdad?, se ven afectados en la circulación sanguínea y estos pueden llevar a lo que es incapacidad física o mental en el individuo. Hay también enfermedades que lleva al paciente a la cronicidad. Tenemos también enfermedades que no se curan, que sí o sí se vuelve crónico, que los signos y síntomas van progresando y que por más de que uno trate, va a mantenerse la enfermedad. Como la hipertensión arterial, tenemos ejemplo la diabetes, el paciente que tiene problemas en los huesos, las articulaciones, muchas veces es un paciente crónico. Y el periodo postpatogénico también abarca lo que vendría a ser la muerte muchas veces. Cuando hay enfermedades que nosotros no podemos humanamente posibles con ellos, con los tratamientos médicos, entonces el paciente puede llegar también a la muerte, ¿sí? Hablamos de periodo prepatogénico. El periodo prepatogénico es cuando el paciente está sano, como dijimos. En esta triada ayuda a lo que vendría a ser los tres elementos. El huésped, en este caso, el medio ambiente y el agente. Aquí nos explica en la imagen. El huésped es la persona en sí. El medio ambiente es todo lo que está alrededor del paciente, lo que le ve influenciado al paciente, y el agente es el lugar, ¿sí? Bueno, como yo les dije, esta etapa donde el paciente está sano, en la etapa prepatogénica, influye mucho en lo que es el ambiente y también el estado del sistema inmunitario del paciente. Para que se presente una enfermedad, dice, es necesario que estén presentes todos los componentes de esa triada. El huésped, el agente y el medio ambiente. Si falta uno de ellos, no se puede dar la interacción y no existe lo que es una enfermedad, dice. Cuando entran en desequilibrio los tres elementos, se inicia el proceso patológico en el huésped. Bueno, en estos casos, por ejemplo, si es que el paciente tiene un sistema inmunitario muy bajo y lo que va relacionado al ambiente, los microorganismos, por ejemplo, les pueden infectar sin problemas al paciente porque ataca directamente a las defensas, ¿sí? Es un ejemplo nada más a dar, ¿sí? Un individuo sano, dice, hay un equilibrio entre los tres elementos. Cuando el paciente está sano, hay un equilibrio entre el medio ambiente, la puerta de entrada, el agente en este caso, y la persona en sí. Ahora tenemos una escalerita en la imagen. Esto es un periodo patogénico cuando ya ocurre lo que es la enfermedad. Van por etapas. El individuo, en este caso, el periodo patogénico, está enfermo ya. Ya presenta signos y síntomas de una enfermedad. Existe un desequilibrio entre la gente, el huésped y el medio ambiente. Comienzan a aparecer los signos y síntomas específicos de una enfermedad. Puede ser una fiebre, dolores de cabeza, puede ser un paciente deshidratado, un paciente con taquicardia, ¿sí? Con presión baja, presión alta, ¿sí? Después tenemos los signos y síntomas específicos de una enfermedad. Eso ya es muchas veces ya cuando uno va a consultar, recién en el examen físico es el médico el que evalúa esta parte, ¿sí? Los signos y síntomas de una enfermedad. Para poder diagnosticar una enfermedad, necesita sí o sí entablar una conversación con el paciente o por lo menos
Si el paciente está inconsciente, con el familiar o su entorno para saber qué es lo que le motivó a llevar a consultar a su paciente, ¿sí? Y hay complicaciones que se pueden presentar también en el paciente si no lo tratamos a tiempo. Secuelas también, como les dije, y la muerte en el caso de algunas enfermedades muy graves, como el cáncer, enfermedades de la sangre, enfermedades cardíacas. En cualquiera de estas etapas, antes de que ocurra la muerte, la enfermedad puede abortarse, dice. Es decir, regresa al periodo prepatogénico. ¿Qué nos quiere decir eso? Si nosotros tratamos a tiempo y curamos al paciente, por lo menos lo mantenemos vivo, ¿verdad? El paciente puede mantenerse estable y no llegar a lo que es la muerte, ¿sí? Podemos evitar muchas complicaciones y muchas secuelas también a nuestro paciente. Y ahí vuelvo otra vez a lo que es etapa prepatogénica. Nosotros en salud pública es importante que sepamos los diversos niveles de prevención, ¿sí? De eso se va a tratar el tema de hoy. Tenemos prevención primaria, secundaria y también prevención terciaria, ¿sí? Medicina preventiva, llamamos a rama de la medicina que concentra sus esfuerzos en el mantenimiento y promoción de la salud de las personas. ¿Cuál es el objetivo de esto? Prevenir enfermedades y promoción de la salud. Generalmente se actúa mucho desde la atención primaria de la salud en lo que es medicina preventiva. Niveles de prevención, como les dije, está la primaria, la secundaria y la terciaria. Tenemos primer nivel de prevención. Comprende lo que es promoción de la salud, fomento de la salud y protección específica de la población. Aquí podemos hablar la vacunación masiva contra ciertas enfermedades. También podemos hablar del cuidado del medio ambiente. Podemos hablar también cuando dice fomentar la salud. También nosotros promocionar una alimentación saludable en los pacientes. De este lugar que nosotros nos toca atender al paciente, sea un hospital público, privado, APS, donde nosotros estemos, inclusive en la comunidad, nosotros debemos de fomentar la salud en todo momento, educar a la población, ¿sí? Promoción de hábitos de vida saludables, buenos hábitos de vida saludables. Por ejemplo, no fumar, no consumir bebidas alcohólicas en exceso, lo que vendría a ser los cuidados en cuanto a las infecciones de transmisión sexual. Y en el caso de que el paciente también pueda consultar a tiempo para hacer sus chequeos también. Muchas veces no hace falta que el paciente esté enfermo para ir al hospital. Tenemos también los consultorios que son para prevenir las enfermedades. Y ahí, por ejemplo, hacemos lo que es análisis de rutina, un chequeo médico, que es lo ideal, realizarlo por lo menos una vez al año. Tenemos otros ejemplos aquí. Acciones de educación, dice, desarrollar buenos hábitos relacionados con la salud, evitar las sustancias dañinas, como ya les dije, evitar el consumo de drogas también abarca aquí, evitar circunstancias dañinas y medidas de prevención también específicas. En cuanto a la modificación del medio ambiente, también cuidar nuestro medio ambiente. Disminución de accidentes también dice. La sanidad en el ambiente nos provee un adecuado tratamiento de las aguas, dice. Facilidad para tener una agua potable, aire limpio y por sobre todo un ambiente libre de sustancias tóxicas, dice. Siempre cuidar nuestro medio ambiente, ¿sí? Tratar de no contaminar los arroyos, por ejemplo. Las basuras debemos de disponerlos en sus lugares correspondientes. Para eso existen los tachos de basuras, ¿verdad? No tirar nuestras basuras por las calles.
Luego tenemos lo que es prevención secundaria. La prevención secundaria ya es cuando se basa en cuanto a diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y prevención de secuelas de una enfermedad. Aquí nos da como ejemplo los programas que trabajan con pacientes diabéticos. El paciente diabético sabemos que es un paciente crónico, ¿sí? Su enfermedad prácticamente sí o sí va a ir hasta todos los tiempos que le quede de vida. Entonces, el paciente diabético necesita tratar su enfermedad, necesita cuidar tanto sus medicamentos como la alimentación que va a seguir. Asimismo, es un paciente hipertenso también, ¿sí? ¿Cuáles son algunas acciones que pueden realizarse en el segundo nivel de atención? Son programas de monitoreo. Esto ya existen en los hospitales prácticamente, ¿verdad? Pero también APS tienen lo que es detección de enfermedades en la etapa preclínica, tratamiento médico primario. Dice. Bueno, tenemos lo que es los consultorios, como les dije, ¿sí? Con los consultorios realizamos lo que es análisis de sangre de rutina, controles generales del corazón, de los órganos de nuestro cuerpo. También nos realizan lo que son una consulta, ¿verdad? En cuanto a las preguntas de cómo, que si tienen alguna patología de base, si se están tratando con algunos medicamentos. Entonces, sí o sí necesitamos consultar y llevarnos a nuestra gente a consultar, ¿sí? Hay que dedicarle un poquito de tiempo también a nuestra salud. Y esas son las acciones de segundo nivel. Prácticamente ya es en la etapa de los consultorios para evitar que esto lleve a consecuencias, a complicaciones y a secuelas una enfermedad. Pero sí o sí, primeramente nosotros necesitamos detectar esa enfermedad. ¿Cuál es la enfermedad que le aqueja al paciente? Entonces comenzar a tratarlo a tiempo, ¿sí? Ejemplos de detección precoz, dice. Nos da como ejemplo algunas enfermedades que nosotros podemos diagnosticarles al paciente en los consultorios, ¿verdad? Y cuáles son algunas pruebas que generalmente en estos casos los médicos les dan a los pacientes. Un paciente con anemia, por ejemplo, se puede detectar en los consultorios con un especialista, ¿verdad? En este caso los médicos, y ellos piden lo que es determinaciones periódicas de hemoglobina, ¿verdad? Los análisis de sangre, ¿sí? De acuerdo a los resultados, entonces pueden detectar lo que hay una anemia en el niño, adulto o en cualquiera de las etapas de la persona, ¿sí? Y sí o sí tratarlos a tiempo, porque si no tratamos la anemia, eso puede progresar también a enfermedades de la sangre. Tenemos las enfermedades coronarias cardíacas también. Un electrocardiograma anual también es sumamente importante para poder diagnosticar si tenemos alguna enfermedad del corazón y poder tratarlo, ¿sí? A tiempo. Tenemos el carcinoma de cervix, también cáncer del cuello uterino, ¿verdad? Y esto podemos nosotros diagnosticarlos a tiempo también con una prueba de Papá Nicolau, que hay que realizarlo cada 6 meses o por lo menos una vez al año también. Esto es gratuito. Estos tres ejemplos que estoy poniendo acá generalmente es gratuito en los hospitales públicos. Uno, análisis de rutina, un electrocardiograma y las pruebas de Papá Nicolau. Tenemos que dedicarle tiempo a nuestra salud, ¿sí? Y antes de finalizar tenemos lo que es prevención terciaria. La prevención terciaria es la última etapa, ¿sí? Comprende lo que es rehabilitación física, social y laboral, buscando siempre evitar la permanencia de secuelas, invalideces y muertes prematuras en nuestro paciente. La etapa de prevención terciaria, en este caso, ¿verdad? Incluye lo que es, en este caso, voy a dar ejemplos, ¿sí? Un paciente que sufrió una ACV, por ejemplo, nosotros tratamos de curarle al paciente, rehabilitarlo y que éste mantenga el máximo estado de salud.
y pueda también compartir normalmente otra vez con la sociedad. Eso es lo que nosotros tratamos de hacer en la prevención terciaria. Evitar lo que es secuelas, invalidez y muertes prematuras. Evitar muertes prematuras lo hacemos únicamente a tiempo, tratándole al paciente, tratando y dándole la atención oportuna a nuestro paciente. En el caso de que nosotros no llevamos al paciente a tiempo en el hospital, por A o motivo, aumenta los riesgos lo que es para la muerte prematura. Aquí tenemos un ejemplo otra vez de lo que es cómo nosotros podemos actuar como profesionales de la salud y como enfermeros en este caso, ¿sí? En la prevención primaria, que vendría a ser toda la promoción y prevención de enfermedades, podemos nosotros dar consejo a un hombre obeso de mediana edad para que reduzca su riesgo de desarrollar una diabetes en la madurez, dice. A un paciente obeso nosotros podemos orientarle muchísimo. Podemos hablarle en cuanto a la alimentación, qué ejercicios puede realizar y también que este paciente vaya a consultar con el médico porque es importantísimo, ¿verdad? Que vaya a hacerse los chequeos correspondientes también para saber si no solamente puede presentar una diabetes, sino si puede también tener otras enfermedades, por ejemplo, enfermedades cardíacas, enfermedades de la sangre, ¿sí? Y cómo puede tratarlos a tiempo, ¿verdad? Para evitar lo que es muertes prematuras. Más en estos casos, la prevención primaria, lo que tratamos en este caso, disminuir las enfermedades crónicas no transmisibles. Prevención secundaria, cuando ya el paciente está enfermo y necesitamos nosotros cuidar al paciente en estos casos, tratarlos a tiempo. Aquí nos da como ejemplo determinar lo que es la glucosa en el hombre obeso para que este se encuentre bien, dice, ¿sí? En el paciente que ya está con diabetes, ¿verdad? Nosotros controlarles rutinariamente y tratarlos a tiempo. Puede ser tratamiento en cuanto a medicación y alimentación, ¿sí? Y la prevención terciaria, en este caso, seguimiento cuidadoso de una persona que toma hipoglucemiantes orales, ¿sí? Hay que cuidar al paciente si está tomando a tiempo sus medicamentos, si este sigue también las indicaciones del médico en cuanto a la alimentación para evitar lo que son las complicaciones de una diabetes, ¿sí? Porque sabemos si el paciente no se medica, puede subir o bajar por completo su azúcar. Y eso muchas veces es una emergencia hospitalaria, ¿verdad? Puede llegar inclusive a la coma, en el coma del paciente diabético, ¿sí? Muchas veces pueden llegar a amputaciones también si ellos no cuidan su alimentación y también tratamiento en cuanto a medicamentos, ¿sí? Y eso es como, por ejemplo, nada más de un paciente diabético, etapa por etapa, ¿sí? Desde la etapa en el que el paciente está obeso y presenta riesgo de una diabetes hasta cuando el paciente está iniciando con la enfermedad y evitar las complicaciones que este puede tener a causa de ella. Es todo por hoy, gente. No sé si tienen alguna consulta o alguna pregunta al respecto. Para mí que se entendió muy bien, profe. Muy bien. Entonces, yo ahora les acabo de alzar en la plataforma lo que son las tareas del día de hoy. Les voy a dar la semana para que puedan completarlas y estén al día con sus tareas correspondientes, ¿sí? Porque nos falta poco para
terminar lo que es la materia. Dale, profe, gracias. Gracias, profesor. Que tengan muy buenas noches entonces y nos vemos la próxima semana. Gracias, igualmente, profe.